Pues iniciamos, hermanos, damos gracias a Dios por este nuevo día. Gracias a Dios porque nos permite leer su palabra, meditar en ella. Gracias a Dios porque ya estamos en el capítulo número 18. Ya estamos avanzando y estamos ya en la parte, ya se puede decir final, ¿no? De este precioso libro. Libro que trae consuelo. Recordemos que ese es el propósito por el cual se escribió. Trae consuelo a la iglesia militante del tiempo de Juan, aquella iglesia que sufría, que era perseguida, que era afligida, aquella iglesia que era echada, recordemos, a los leones por causa de su fe en Cristo. Pero en cada una de sus pruebas, en cada una de sus aflicciones, salieron siempre victoriosos, porque es Dios quien da la victoria siempre. ¿A quién? A su iglesia. Y creemos y confiamos que esa misma victoria nos da el Señor hoy a la iglesia de esos tiempos, pero también le dará a la iglesia de un futuro más adelante que nosotros. Pues dice el verso número 1 del capítulo número 18: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada, dice, con su gloria. Dice la palabra de nuestro Dios, aquí en este verso, dice Juan, que después de esto, recordemos que Juan estaba mirando en el capítulo anterior a aquella mujer que se sentaba sobre las aguas, aquella mujer vestida de ropa eh, tipo reina, ¿sí? Eh, ropa pintada de alguna manera como la utilizaba la investidura real, de esa manera. Vestía, recordemos, joyas también, joyas y diamantes vestía, y montaba a esta gran bestia. Es lo que está mirando Juan en el capítulo 17. Ahora dice, después de esto, después de mirar a esa mujer, a la gran ramera, a Babilonia la Grande, dice, vi otro ángel. Ya no es el mismo ángel que estaba con él explicándole, sino que ahora es otro ángel. Dice que este ángel desciende del cielo, de la presencia misma de Dios. Y viene, dice, con gran poder, con un poder tan grande, porque es un poder que Dios le ha dado, porque viene de su presencia, porque lo ha comisionado para algo y le ha dado de su poder, del poder de Dios. Dice, y la tierra, notemos o entendemos, toda la tierra fue alumbrada, dice, fue iluminada con su gloria. Ahora, el ángel dice que ilumina toda la tierra con su gloria. Pero el ángel refleja no su gloria, sino la gloria de Dios mismo que permanece o que está en él, porque ha salido o viene de la misma presencia de Dios. Entonces la gloria de Dios que viene en este ángel, y es la gloria de Dios mismo quien ilumina, quien alumbra a toda la tierra. Allá en el libro del profeta Ezequiel, dice la palabra de nuestro Dios, y aquí dice, la gloria, el esplendor de quién, del Dios de Israel, dice, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía, dice, ¿a causa de qué? A causa de la gloria del Señor, la tierra entera resplandecía, era iluminada, era alumbrada. Entonces, en esos momentos, Juan ve que toda la tierra es iluminada cuando desciende este otro ángel, ¿de dónde? Del cielo, de la misma morada, de la presencia de Dios. Por ende, debemos entender que esta gloria
es la misma gloria de Dios que viene en ese ángel que ha descendido del cielo. Dice el verso 2, y clamó. ¿Quién clamó? Este otro ángel. Dice, con voz potente, con voz poderosa, con voz fuerte, con una voz tan fuerte que refleja el mismo poder grande que Dios le ha dado. Y como es una voz fuerte, como es una voz potente, se escucha hasta los últimos confines de la misma tierra. Toda la tierra escucha esta voz potente que sale de este otro ángel que desciende de la presencia de nuestro Dios. Y este ángel dice, o el mensaje el cual él trae de parte de Dios, dice, ha caído. Y nuevamente repite, ha caído. ¿Quién? La gran Babilonia. Y notemos, está en un tiempo presente. Aunque es un evento a futuro, Juan ve o escucha este mensaje del ángel que lo proclama en un tiempo presente, como si estuviera sucediendo en esos momentos. Y esto habla de la realidad o de que este juicio o esta caída de Babilonia es algo real que sucederá cuando, en un futuro, momentos antes del gran día del juicio final. Este evento estará precediendo entonces al juicio final. Y es algo real, porque es el mensaje que viene de Dios mismo a través de este ángel. Y Juan lo escucha, ha caído, dice, ha caído la gran Babilonia. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 21, verso 9, dice, y he aquí, vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó, ¿en dónde? En la tierra. A causa de su caída, dice, todos los ídolos, todos esos falsos dioses, todas esas estatuas, todas esas imágenes de los dioses cayeron totalmente hechas pedazos, ¿en dónde? En la tierra. Ahora, esta profecía de la cual habla Isaías tiene un cumplimiento literal e inmediato sobre esta Babilonia grande, la Babilonia de Nabucodonosor. Y esa caída es por causa de su idolatría. Esa caída podemos ver que es a causa de su arrogancia y cae. Pero también esta profecía que habla Isaías tiene un cumplimiento en el futuro. Y es un cumplimiento simbólico sobre Babilonia la grande, la gran ramera del futuro. Y este cumplimiento vendrá o será su fin cuando momentos antes del gran día del juicio final. Y se cumplirá. Es algo que sucederá. Porque este ángel lo está proclamando. Este ángel que trae este mismo mensaje de la caída de Babilonia, que Dios mismo se lo ha dado. Lo ha capacitado con gran poder y con gran gloria para que se manifieste, para que proclame, para que predique, para que anuncie en donde, en la tierra entera, para que alumbre a la tierra entera con este mensaje de que Babilonia ha caído. Dice, y se ha hecho. ¿Quién? Babilonia la grande. Habitación, morada, casa de demonios. Y no nada más eso. Dice, se ha hecho guarida de todo espíritu inmundo. Debido a esta caída de Babilonia, este lugar queda en ruinas.
totalmente en ruinas. Y literalmente con esa Babilonia de Nabucodonosor, así sucedió. Y así sucederá también con esta gran ramera cuando caiga. Y será, dice, es morada de qué? De demonios. Un lugar en donde moran, donde habitan los demonios. Es un lugar, una tierra, un mundo totalmente sin Dios, bajo el poder de quienes, de estos espíritus, de estos demonios que habitan, que moran, que viven ahora en esta gran Babilonia que ha caído. Y esto, hermanos, podemos verlo el día de hoy. Podemos ver con tristeza cómo el mundo, al parecer, eh, quien gobierna, quien lo manipula, es Satanás mismo, sus demonios mismos. Podemos ver con tristeza cuánta inmoralidad de todo tipo hay allá afuera. Podemos ver con tristeza cuántos vicios ofrece este mundo el día de hoy. Y podemos ver también cuánta maldad, cómo se ha reproducido, cómo se ha multiplicado esta maldad. Y esto no es otra cosa más que podemos ver que en este mundo quien mora, quien reina con un poder limitado, claro, son estos espíritus malignos. Son estos demonios, porque el mundo mismo se ha convertido en una morada, en una casa, en una habitación de demonios, de espíritus inmundos que manipulan a las personas, quien las esclaviza a las personas, quien las meten a que practiquen todo tipo de inmoralidades, todo tipo de vicios, todo tipo de maldades. ¿Quién? Estos demonios, estos espíritus inmundos. Pero también dice, se ha convertido en albergue, en guarida, en prisión, dice, de toda ave inmunda y aborrecible. Esto no es otra cosa, hermanos, más que una prueba, un reflejo de un mundo que vive totalmente sin Dios. Un mundo que ha rechazado una y otra vez y por siempre a quién, a Dios. Un mundo que no quiere nada ni saber nada ni de Dios, mucho menos de su palabra. Y un mundo que se rige, un mundo que se deja gobernar o que se deja manipular y guiar por esos demonios, por estos espíritus inmundos. Por eso, o esa es la causa de que el mundo hoy en día sea o esté metido en un gran caos. ¿Cuántos adulterios que traen como consecuencia la ruptura de familias, de hogares, de matrimonios? Y a causa de ello, sigue la cadena. Los hijos en vicios y notemos en todo tipo de vicios, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Esto desencadena maldad tras maldad. ¿Por qué? Porque es un mundo que vive sin Dios, un mundo que se ha alejado, que se ha rechazado o que ha rechazado totalmente a Dios. Y estas son las consecuencias que se ven, que se notan. Allá en Isaías 13, el verso 20, dice, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Verso 21. Sino que dormirán allí quienes, las fieras del desierto,
y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. El verso 22. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días, dice, no se alargarán. ¿Cómo se convierte una ciudad tan lujosa, tan llena de orgullo, de soberbia, pero también tan llena de fornicaciones, de inmoralidades, de vicios? Viene el juicio de Dios, dice, y cuando cae todos esos lujos, todas esas casas, dice aquí Isaías, en donde eran casas de deleites, donde ellos se gozaban, ahora es habitación de animales impuros. ¿Dónde quedó su orgullo? ¿Dónde quedó su poder? Dice Jeremías capítulo 50, verso 39. Por tanto, allí morarán fieras del desierto, dice, y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz, y nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. ¿Quién? La Babilonia, que ha caído. Este es un mundo, hermanos, totalmente de tinieblas, un mundo de terror. Y tiene un cumplimiento inmediato en esa Babilonia de Nabucodonosor, pero también tiene un cumplimiento a futuro, tan real que Juan dice, ha caído. Juan escribe este mensaje que proclama el ángel, ha caído. Y será triste, será lamentable esta caída. Y recordemos que Babilonia está simbolizando al mundo entero, que se deja seducir por deleites, por placeres, por todo lo que el mundo ofrece. Y hablar de Babilonia es hablar del mundo entero, que cae, que se despedaza, que queda desierto totalmente, en penumbras, en oscuridad, totalmente. Y ese es el pago que viene sobre ellos. Dice el verso 3, porque todas las naciones han bebido, dice, del vino, del furor de su fornicación. Y vemos aquí un porqué, el primer porqué. Y este porqué es la razón de su caída. Y esta razón de la caída de Babilonia son tres. Y la primera razón abarca cierto tipo de personas. Dice todas las naciones. ¿Quiénes son todas las naciones? Las naciones impías. El mundo impío, el mundo inconverso, el mundo que rechaza a Dios, el mundo que practica todo tipo de inmoralidad, vicios. Ellos son estas naciones. Dice, estas naciones han bebido del vino, del furor, ¿de qué? De su fornicación. Todo el mundo inconverso, hermanos, ha sido seducido. Y al ser seducido, ha participado de todo tipo de inmoralidades que ofrece ¿quién? El mundo allá afuera, Babilonia. Al ser seducidos, participan de todo tipo de inmoralidad sexual. Por eso es que dice del furor de su fornicación. Son partícipes, perdón, de todo tipo de inmoralidad sexual, de todo tipo de adulterios, de todo tipo de inmundicia. Y de esta manera provocan no otra cosa más que la ira de Dios. Y es la ira de Dios la que viene sobre Babilonia, y es la ira de Dios, perdón, la razón por la cual Babilonia cae.
por practicar estas tres cosas que vamos a ver. Las naciones primero practican, dice. El mundo inconverso está lleno, está atestado de fornicación. Está lleno, atestado de inmundicia. Y veamos tan solamente, echemos un vistazo al mundo allá afuera. El mundo allá afuera no piensa en otra cosa más que en esto. Placer, satisfacción, nada más. Y esa es la causa número uno por la cual Babilonia cae, por la cual Babilonia es juzgada, por vivir vidas llenas de inmoralidades, llenas de vicios, lleno de inmundicias. Y es provocado a la ira de Dios. El segundo grupo dice los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Aquellos impíos que gozan del poder de Dios, perdón, del poder del mundo. Aquellos impíos que están llenos de poder, que de alguna manera viene de Dios también, han fornicado. Aquellos impíos que están en control de las naciones o del mundo entero, porque están en eminencia, tienen el poder. Poder que Dios mismo le ha delegado, poder que Dios mismo le ha confiado. Dice que estos reyes de la tierra han fornicado. ¿Con quién? Con ella. Se han prostituido. Han practicado todo tipo de idolatría. Oigan, se postran al servicio de esta Babilonia. Están rendidos totalmente en esta fornicación. Y le adoran de esta manera. Y al ser ellos los reyes, los que están en eminencia, los que están en ese poder, son ejemplo para las naciones. Obligan con su poder también a los demás, a los que están debajo de ellos. ¿A qué? A hacer lo mismo. Y esta es la segunda razón por cual Babilonia es juzgada. Y este es el segundo grupo de personas que son juzgados y que caen. Pero el tercer grupo que cae y también es juzgado, dice, y los mercaderes, los comerciantes, dice, de la tierra. Comerciantes impíos. Recordemos que estos comerciantes para poder vender tienen la marca de la bestia en donde en sus frentes y en sus manos. Dice, y se han enriquecido, se hicieron ricos, ¿de qué? De la potencia, dice, de la fuerza, de sus deleites, de sus lujos. Ellos se han hecho ricos. Entonces, en general, el mundo impío, gobierno, comerciantes y moradores de la tierra han sido seducidos y han participado de todo tipo de inmoralidades. Oigan, sin tener en cuenta a Dios. Y ese es el motivo de la destrucción total, de la caída total de Babilonia. El mundo entero inconverso que decidió no tener en cuenta a Dios. El mundo entero de inconversos que decidió ser seducidos, ser atrapados por todo lo que el mundo ofrece, participando así o de esta manera de todo tipo de mal, de todo tipo de pecado, de todo tipo de cosas que atentan o van contra la misma voluntad de nuestro Dios. Y esa es la razón por la cual cae Babilonia. Y en general, estos tres tipos de personas que se describen aquí, en realidad están describiendo al mundo entero de impíos, de inconversos. Verso 4. Y oí otra voz. ¿De dónde? Del cielo. Notemos, dice otra voz. Según nuestro contexto,
del verso siguiente, es otro mensajero, es otro ángel. Aunque pareciera que es la misma voz de Dios, pero nuestro contexto posterior nos dice que es otro ángel. Y esta voz dice del cielo, decía, salid de ella, salid de Babilonia. Dice, pueblo mío. Hay una advertencia, notemos, amor. Una advertencia que sale de la voz de otro ángel. Y esa advertencia está dirigida única y exclusivamente no al mundo entero, sino a quién? Al pueblo de Dios. Única y exclusivamente al pueblo de Dios. Y esa advertencia dice, salid de ella, salid del mundo, salid de esa Babilonia, dice. Y da el porqué o da la razón de esa advertencia. Dice, para que no seáis, ¿qué cosa? Partícipes, dice, de sus pecados. Y nuestro Dios, hermanos, en una forma de amor o con gran misericordia, una y otra vez nos habla, nos invita, nos advierte a que no seamos partícipes de las cosas que se practican en este mundo, porque Dios sabe las consecuencias. Y nosotros hoy en día, por causa de la palabra de Dios, sabemos las consecuencias que tiene el ser partícipe de las cosas de este mundo. Dios una y otra vez te advierte y te dice, no practiques fornicación, porque eso para mí es una aberración. Dios una y otra vez te dice, no seas un adúltero. Porque dice, los adúlteros y los fornicarios los juzgaré yo, dice. Y por eso hay esta advertencia. ¿Dirigida a quién? ¿Al mundo? No, sino al pueblo de Dios. A cada creyente verdadero que está alrededor de todo el mundo. A cada creyente verdadero por todos los tiempos. Salgan del mundo, dice. Y notemos, dice, pueblo mío. Si teníamos alguna duda de que no somos pueblo de Dios, aquí dice el Señor, son pueblo mío. Y una prueba de ese amor, una prueba de que son pueblo mío, les digo, salgan de esa ciudad para que no participen, dice, de sus pecados. Allá en Isaías 48, verso 20, dice, salid de Babilonia y dice, huid. ¿De quién? De los caldeos, de sus habitantes. Aquí está esta misma advertencia. Salgan de Babilonia, dice. Y dice, huyan de sus habitantes. Y eso mismo nos dice el Señor hoy y nos lo dirá mañana y nos lo dirá por siempre. Nosotros como creyentes tenemos que salir, tenemos, dice aquí Isaías, tenemos que huir de los habitantes, dice, de Babilonia. Y notemos lo que sigue diciendo, dad nuevas, dice, de esto. ¿De qué? De tu salida, de tu huida. Dice, con voz de alegría, públicalo. Llévalo hasta lo postrero de la tierra, dice. Decid, redimió Jehová a quién? A Jacob, su siervo.
Dice Isaías que con alegría predique, dice, que con alegría lleves este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Jehová nos ha redimido, que Jehová nos ha rescatado, que Jehová nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y es por su gracia, por su misericordia, y eso es motivo de alegría, dice, de gozo, y es motivo también de que lo publiques, de que lo proclames, dice, hasta lo postrero, hasta lo último de la tierra, publica lo que Jehová te ha redimido. Y como redimido el Señor, te ha sacado, dice, ¿de dónde? De las prácticas de este mundo. Te ha sacado de la fornicación, te ha sacado de adulterio, te ha sacado de la inmundicia, te ha sacado de todo tipo de pecado que ofende y transgrede la ley de Dios. De allí te ha rescatado el Señor. Por eso dice ahora sal, dice. Por eso ahora huye, dice. Porque yo ya te he rescatado de allí. Y el creyente verdadero no vuelve atrás, no mira atrás. Por eso esta advertencia. Por eso el Señor dice aquí, salid de ella, pueblo mío. Y nos da el porqué, para que no seas partícipe de sus pecados, para que no seas tentado, para que no seas seducido a qué, a practicar las cosas que practica este mundo. Sal de allí, aléjate de ahí. Ahora, Babilonia es el mundo como centro de seducción. Todo lo que ofrece el mundo, todo aquello que seduce, es Babilonia en este mundo y en cualquier época. En la época de Juan había seducción, en la época de nosotros hay seducción, en la época de la futura iglesia habrá también seducción. Salir de Babilonia entonces significa no participar de los pecados del mundo. Salir de Babilonia entonces significa no participar de fornicación, de adulterio, de idolatría. Salir de Babilonia entonces significa, hermanos, vivir una vida en completa armonía con la palabra de Dios. Eso es lo que significa salir de Babilonia. Y esa es la advertencia que Dios nos hace una y otra vez. El Señor nos dice, vive una vida consagrada totalmente a mi servicio. Vive una vida de acuerdo con la voluntad y con la palabra misma de Dios. ¿Quién? El pueblo de Dios. Y si nosotros somos pueblo de Dios, tenemos que vivir una vida en completa armonía con la palabra de Dios. Tenemos que rechazar las malas prácticas, las costumbres que no le agradan a Dios, que se hacen en este mundo. Tenemos que rechazarlas nosotros, porque ahora somos nosotros parte de ese pueblo de Dios. Sigue diciendo Juan, ni recibáis parte, dice, de sus plagas. Ahora, ¿qué querrá decir Juan con esto? Cuando él escribe esto. Ese es el mensaje del ángel. Dice, ni recibáis parte de sus plagas. Si el cristiano no hace caso a esta advertencia, eso es lo que quiere decir. Recibirá parte de estas plagas o de este castigo, de esta ira de Dios que será derramada en donde, en Babilonia.
que la hará caer, dice, vas a recibir parte, dice. Notemos, parte. Por eso hay una advertencia previa. Por eso el cristiano se debe de sujetar totalmente a la palabra de Dios. Por eso el cristiano debe de vivir vidas que glorifiquen, que exalten el nombre de Dios. Por eso nosotros debemos de vivir vidas de acuerdo con la misma palabra de Dios. Porque si no, dice, recibirás parte de las plagas que caerán sobre Babilonia. No podemos, hermanos, decir que somos creyentes de Jesucristo, que somos seguidores de Jesucristo y llevar una vida totalmente ajena a la voluntad y a la palabra de Dios. No podemos. Nuestra vida se rige con la misma palabra de Dios. Desde el momento que abrimos nuestro corazón, oigan, morimos nosotros. Somos una nueva criatura, recordemos. Ahora vivimos para el Señor, andemos también como al Señor le agrada. Por eso está esta advertencia. Ni recibiréis parte, dice, de sus plagas. Dice el verso 5, porque sus pecados, ¿de quién? De Babilonia, del mundo impío, sus fornicaciones, sus adulterios, sus inmundicias, sus idolatrías, sus inmoralidades, sus pecados, dice, han llegado, ¿hasta dónde? Hasta el cielo, hasta la misma presencia de Dios. Oigan, es tanta la fornicación que vive el mundo impío, es tanto el adulterio que practica el mundo impío, es tanta la idolatría en verdad que practica el mundo impío, que todo esto, dice, se ha acumulado y ha llegado hasta la misma presencia de nuestro Dios. Y cuando llega, dice, y Dios se ha acordado, Dios ha ejercido su memoria o ha venido a memoria de Dios, Dios ha recordado, ¿qué cosa? Sus maldades. Dios recuerda, hermanos, cada uno de los pecados del mundo impío, cada uno de las faltas, de las inmoralidades que comete el mundo impío, Dios se acuerda, Dios la recuerda. ¿La olvidará el mundo impío? ¿O olvidarán sus pecados, sus faltas, sus inmoralidades? ¿O querrán tal vez cubrirlos o esconderlos? Pero delante de Dios todo está desnudo, todo está descubierto. Y Dios recuerda todo eso. A diferencia de los nuestros, que Dios los ha sepultado en lo más profunda del mar, que Dios no se acuerda más de ellos. El mundo impío, entonces, por causa de todos sus pecados que han llegado hasta la misma presencia de Dios, pecados que están en su presencia, apenas recibirán el justo pago por cada uno de ellos. Dice el verso 6, dadle, pagarle, devolverle, dice, a ella. ¿Quién es ella? Babilonia, el mundo impío. Dice, como ella os ha dado.
pagado. Dice, y pagarle doble. 2 veces se traduce. Pero esa misma palabra también tiene una connotación del hebreo o al hebreo. Y la palabra en el hebreo se traduce como repetición, se traduce como duplicado, se traduce también como copia de un documento. Entonces, aquí la palabra de Dios dice, dadle a ella como ella os ha dado, dice, y pagarle doble, pagarle de una manera de repetición, pagarle de una manera duplicada. Es decir, así como ella lo hizo, se le va a repetir. De la misma manera que lo hizo, se le va a repetir. De la misma manera que ella lo hizo, se le va a duplicar. De la misma manera que ella lo hizo, será una copia de lo que ella misma recibirá. No es que vaya a recibir doble, sino que será una copia fiel del original. Dice, según sus obras. Ahora aquí surge otra pregunta más. ¿Quién va a darle? ¿O quién le va a pagar? Según sus obras. Dios. Porque solo Él puede pagar a quienes obran mal. Solamente Él. Entonces, este mensaje, esta parte, esta porción que sale del ángel, es una súplica a Dios mismo, que le dice a Dios, que le suplica a Dios, págale, pagadle, dice, de la misma manera como ella actuó, pagadle, dice. Jeremías 16, verso 18 dice, pero primero pagaré, dice, al doble, duplicado, como un duplicado, dice. ¿Qué cosa? Su iniquidad y su pecado. Y da la razón, porque contaminaron mi tierra. ¿Con qué? Con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones. Esta palabra se traduce como asquerosidad, es decir, de sus asquerosidades, de su idolatría, se traduce, llenaron, ¿qué cosa? Mi heredad. Y si vemos este contexto, el contexto de este verso, Dios está hablando, Dios está juzgando al mismo o a la misma Judá. Y les dice que les pagará de una manera duplicada. La razón es por haberle abandonado, por haberse ido tras otros dioses. La razón es por ser idólatras. Esa es la razón. Y se le va a pagar también, dice, doble. Apenas el justo pago por sus obras, por su iniquidad, por su pecado, por su idolatría, por sus asquerosidades, dice. Recibirán, dice, el doble. Un duplicado, dice. Una copia recibirán como pago. Pagarle a ella, dice, como ella os ha dado.
y pagarle doble, dice, según sus obras. Dice, en el cáliz, en la copa, en el vaso, en que ella preparó bebida. Dice, prepararle de la misma manera, igual, prepararle a ella, dice, el doble. Verso 7. Cuanto ella se ha glorificado, esta palabra se traduce como estimar, como alabar o como honrar. Dice, cuanto ella misma se ha glorificado, ella misma se ha estimado, ella misma se ha alabado, ella misma se ha honrado. ¿Quién? Babilonia. Y no nada más eso, dice, y ha vivido, dice, ¿en qué? En deleites, en lujos. Tanto, dice, darle de tormento y llanto. Babilonia, hermanos, la Babilonia de Nabucodonosor, se le conocía como, o se le llamaba como el orgullo de toda la tierra. Era el orgullo de los caldeos. Oigan, tenían templos hermosos a dioses paganos. Tenían ídolos de oro, estatuas de oro. Tenían sus famosos jardines colgantes. Recordemos que fueron considerados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Todo eso tenía Babilonia. Por ello, por esta causa, ella se glorificaba, se estimaba, se alababa, se honraba a ella misma, porque vivía en lujos. Allá en Isaías capítulo 13, verso 19, dice, y Babilonia, hermosura, dice, de reinos y ornamento. La palabra ornamentos se traduce como gloria o como honra. Entonces, Babilonia era una ciudad hermosa. Era un reino lleno de gloria, de honra. Dice, de la grandeza de los caldeos. Pero veamos, dice, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. ¿Por qué? Por causa de su alabanza, por causa de su honra que ella misma se daba. Dice, tanto, dice, o igual, darle, dice, de tormento, de tortura, y llanto, aflicción, lloro, dolor. Y está nuevamente un porqué, aquí está la razón. Está la razón de ese tormento, está la razón de ese llanto que recibirá Babilonia, después de ser la gran Babilonia, una ciudad llena de lujos, llena de riquezas, pero también llena de inmoralidades. Dice, darle tormento, darle llanto. Dice, porque dice en su corazón, ¿quién dice en su corazón? Ella. Yo estoy, dice, sentada como reina. Y no soy viuda, dice, y no veré llanto. Fíjense lo que dice. Yo soy una reina. Y como reina, debo ser tratada. No soy viuda. Dice, y no veré llanto. Por más que me aflijan, o por más dolor, dice, no veré
llanto. ¿Qué expresa con esas palabras? Orgullo, soberbia, arrogancia, jactancia, pero también expresaba suficiencia. Es decir, yo soy suficiente. Yo no necesito de nadie ni de nada, porque tengo todo. Soy reina, dice. No soy viuda y no veré llanto, dice. No necesito de nada. Ahora, recordemos que Babilonia simboliza al mundo impío. Y de esa misma manera podemos ver o podemos notar que el mismo mundo el día de hoy se expresa. El mundo el día de hoy se expresa con esa arrogancia. Se expresa con ese orgullo. Se expresa con esa suficiencia o jactancia, como si no necesitaran nada de nadie, incluyendo a Dios mismo. ¿Cuánta gente anda en el mundo? Y si uno les comparte, están llenos de soberbia, de orgullo, de arrogancia. Tal expresaran o tal expresan que no necesitan nada ni de Dios mismo. Dice Isaías 47, el verso 7, dijiste, para siempre seré señora. Es decir, para siempre se traduce, para siempre seré reina, ama, y no ama de casa. Dice, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería, es decir, de tu final, de tu futuro. No pensaste en esto. Verso 8. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, mujer amante del placer, de lujos, así se traduce. Tú dice que estás sentada confiadamente. Tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, dice, ni conoceré orfandad. ¿Qué es lo que había o qué es lo que expresaba el corazón esta Babilonia, este mundo? ¿Y qué es lo que sigue expresando este mundo el día de hoy? Yo soy, dice. Y fuera de mí, dice, no hay nada ni nadie más. En otras palabras, o parafraseando, no necesito de nada ni de nadie más. Dice, no quedaré viuda, dice. No conoceré, dice, orfandad, duelo, aflicción. Dice, no. ¿Cuánta seguridad o con cuánta seguridad ella expresaba esto? Y dice el ángel, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, soy una reina y como reina debo de ser tratada. No soy viuda, dice, y no veré llanto. Esta es la causa de esta caída de Babilonia, su arrogancia, su orgullo. Se jactaba ella misma, se alababa, se glorificaba ella misma, confiaba en ella, en sus riquezas y en nadie más. Dice el verso 8 y terminamos de Apocalipsis 18.
Por lo cual dice, en un solo día. Recordemos que esto no lo interpretemos literalmente, sino simbólico. Y esto habla de un instante o de un corto tiempo. Dice, por lo cual en un solo día o un instante vendrán sus plagas, su golpe, su castigo, su calamidad. Y ese golpe, ese castigo que vendrá sobre Babilonia, sobre el mundo inconverso que vive lleno de fornicación, de idolatría, de inmoralidad. El mundo inconverso que se ha dejado cautivar y seducir por esa Babilonia. Su castigo es muerte, dice. Su castigo es llanto y su castigo es hambre. Y no nada más eso. Dice, y será quemada con qué? Con fuego. Y nuevamente encontramos un porqué, la razón. Dice, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. ¿Por qué vendrá su caída? ¿Por qué experimentará muerte, llanto, hambre y será quemada con fuego en el mismo infierno? Porque Dios es poderoso, porque Dios es soberano y porque apenas estará recibiendo el justo pago a sus obras, a sus hechos. Dice Isaías, nuevamente regresamos, 47, el verso 9. Estas dos cosas, dice, te vendrán de repente. En un mismo día, dice, vendrá orfandad y viudez. En toda su fuerza, dice, vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Dice el verso 10, porque te confiaste en qué, en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Esa es la causa. Esa es la razón de la caída del mundo entero impío. Porque viven de esta manera. Porque vivían en el tiempo de Juan, porque viven en el tiempo de hoy y porque seguirán viviendo de esta manera. Confiándose en ellos mismos, dice. Confiando en su maldad. Creyendo, dice, que nadie los ve. Se olvidan que Dios todo ve. Se olvidan que Dios todo escudriña hasta lo más profundo del corazón. Dice, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Tu orgullo, tu soberbia, tu jactancia, tu suficiencia, todo, dice, te engañó. Porque eso es lo que tenías en tu corazón. Y todo eso es lo que te hizo decir, yo soy suficiente. Y dice, y nadie más. En otras palabras, yo soy suficiente y no necesito de nadie más. ¿Por qué? Porque todo lo tengo. Tenía riquezas, tenía abundancia, tenía lujos. Todo tenía. Se sentía suficiente. Y el mundo entero lo mismo practica el día de hoy. Confían en ellos mismos. Viven vidas como si nunca fuesen a morir. Viven vidas atestadas, llenas de maldad, de inmundicia delante de Dios.
y se olvidan que un día Dios los juzgará. Se olvidan que un día Dios estará presidiendo el gran día del juicio final y que van a comparecer con todas sus obras. Oigan, y que a Dios ni una se le olvida siquiera. Cuando ellos ya olvidaron, Dios todavía recuerda. Pero gracias damos a nuestro Dios, hermanos, que nosotros también esperamos, nosotros anhelamos también ese gran día del juicio final. Pero no para ser enjuiciados, sino para recibir ese galardón, esa recompensa por mantenernos firmes, de pie, adorándole, postrados, confiando siempre en el Señor. Y creo que cada creyente, hermanos, alrededor del mundo, confía en el Señor. Y aún en medio de la adversidad, de la lucha, de la enfermedad, seguimos y seguiremos confiando en el Señor. Hasta el último momento de nuestra vida, nosotros seguiremos confiando en el Señor. Que ese sea nuestro sentir, hermanos. Que aún a pesar de todo, glorifiquemos y exaltemos el nombre de Dios. Que nos apartemos, hermanos, que salgamos, que huyamos del mismo mundo que practica todo ese tipo de maldades, porque nuestro fin es glorificar el nombre de nuestro Dios, porque esa es la voluntad de Dios y porque de esa manera se rige o nos debemos de regir cada creyente alrededor del mundo entero. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén.